días. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Bien? Bueno, bienvenidos a este segundo día de nuestro Encuentro Nacional de Movilidad 2023. Nos da mucho gusto que ya estemos aquí la mayoría de los que conformamos lo del encuentro. Vamos a esperar únicamente a uno de los ponentes que en un momentito se reincorpora aquí con nosotros. Y pues nada más comentarles que la dinámica del día de hoy va a ser la misma que hicimos el día de ayer, de escuchar a nuestros ponentes, y vamos a tener un espacio nuevamente de preguntas y respuestas, para lo que les pedimos también que sea la participación como el día de ayer, con preguntas concretas, preguntas muy directas para poder aprovechar la experiencia de las personas que nos acompañan en este panel. El tema del día de hoy es acceso al trabajo, la inserción laboral y el derecho a la nacionalidad de las personas extranjeras, a la nacionalidad mexicana de las personas migrantes. Para eso les voy a presentar a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Iniciaré con el doctor Rodolfo Cruz Piñeiro, de quien me permito leer una pequeña semblanza de su trabajo. El doctor es doctor en Sociología con especialidad en Población, ha sido investigador, ha sido parte del Sistema Nacional de Investigación desde 1992, en el Colegio de la Frontera Norte ha sido secretario general académico, director del Departamento de Estudios de Población, director de posgrado, director general de vinculación y presidente interino. Actualmente es profesor investigador y director de Departamento de Estudios de Población. También se encuentra con nosotros el maestro René Argüelles García. El maestro René Argüelles es maestro en Asuntos Públicos con especialización en temas de seguridad humana y licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado en temas de innovación social y urbana en el Gobierno de la Ciudad de México y actualmente es asociado de Soluciones Duraderas en el ACNUR. Bueno, para iniciar, quiero comentarles que el día de hoy estaremos hablando acerca de los derechos que tienen reconocidos los migrantes por estar en el Estado mexicano. Uno de ellos es el derecho al acceso al trabajo y obviamente no podemos pasar inadvertido que la posibilidad de trabajar, de generar ingresos, le permite a una persona reconstruir su vida con dignidad y paz después de haber huido de situaciones de violencia, guerra o persecuciones. El derecho al trabajo también trae consigo el derecho a recibir condiciones dignas y justas en el trabajo, pero para ello es necesario que estas personas gocen de la libertad de tránsito, que puedan también tener acceso a unirse a sindicatos o instituciones laborales, que tengan derecho a la capacitación, al reconocimiento del trabajo, de su experiencia laboral en trabajos anteriores y a también tener acceso a los medios de defensa previstos en la ley para que hagan valer sus derechos. En el marco internacional, el derecho al trabajo se encuentra previsto en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También tiene fuerza vinculante en términos de los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, lo que nos queda claro es que hasta el día de hoy las personas refugiadas padecen de muchos conflictos o tienen que ir superando diversos retos, porque hasta el día de hoy persiste en un gran número de la sociedad una percepción negativa hacia la migración, de tal manera que ellos también son víctimas de discriminación en diferentes ámbitos o grados, sin ser la excepción la materia laboral, ya que todavía subsiste el miedo de estas personas al acceder a un trabajo, de denunciar los malos tratos o vejaciones de sus empleadores, el desconocimiento de todos sus derechos, la poca capacitación o bien las represalias que puedan recibir si es que ellos llegan a interponer algún medio de defensa o ven afectado su estatus de protección. Sin mayor preámbulo, le vamos a dar el uso de la voz a nuestros ponentes para que si gustan con atención escucharlo de su plática e ir formulando sus preguntas que haremos al final. Para eso le daremos el uso de la voz en primer lugar al doctor Rodolfo Cruz Piñeiro. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días a todos. Bueno, nada más una nota ahí de
la semblanza. Yo dejé la dirección del Departamento de Estudios de Población hace 3 semanas, por ahí así. Entonces, nada más para aclararlo. Por eso ya no salió en la semblanza, pero bueno, ya sí quería hacerlo notar. Muchas gracias, muy agradecido por estar aquí con ustedes. Siempre es muy grato venir y platicar sobre un tema que nos interesa, que nos preocupa y que nos ocupa. Le doy las gracias a la maestra Ana Sáenz, quien nos invitó y creo que es la organizadora de todo este evento. Le agradezco como siempre a Ana su cordial invitación a estar aquí con ustedes. Yo no soy abogado, como escucharon, entonces voy a dar más bien un poco de contexto a lo que está sucediendo en cuestión de la migración de tránsito, vamos a llamarle así, e incluso de refugiados que se encuentran ya en México. La situación de la dinámica migratoria en México ha tenido cambios muy significativos en los últimos años. Durante mucho tiempo solo escuchamos hablar solamente de la emigración de los mexicanos hacia Estados Unidos y era la que nos preocupaba, en la que también nos poníamos en gran medida a estudiar. Sin embargo, en los últimos años hemos visto lo que hemos sido testigos de una gran llegada de inmigrantes de otras latitudes, de Centroamérica, Caribe, Sudamérica, e incluso extracontinentales, asiáticos, africanos, etcétera. Entonces, esto en México, aunque siempre hemos tenido inmigrantes, creo que en estos últimos años hemos tenido ya una mayor sensibilidad a lo que está sucediendo. Sin embargo, es necesario hacer cambios significativos en nuestras normas, en nuestras leyes, en nuestras formas de incorporación y de inserción de esos migrantes en nuestra sociedad, porque por muchos años México no se vio como un país de inmigrantes. México siempre lo que hablábamos era solamente los mexicanos que se iban, sin embargo, muy poco o nada hablábamos sobre los inmigrantes que llegan a residir, a vivir en nuestra sociedad, y creo que es muy importante tener ese conocimiento y esa conciencia de que están llegando inmigrantes y de qué forma pueden ellos participar en nuestra sociedad. Entonces, ese es un poco el punto. Miren, aunque el elemento migratorio, como les decía, siempre ha estado presente en nuestro país, si ustedes no mal recuerdan, a partir del 16 empiezan a llegar caravanas de inmigrantes muy fuertes a México, de Centroamérica y del Caribe, y estos eventos coincidieron con el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, incrementando la securitización de la frontera, y eso pues trajo consigo cierta tensión. Para los inmigrantes con esta aspiración de llegar al territorio estadounidense, significó en la mayoría de los casos quedarse estancados. Realmente, como hemos visto nosotros los que vivimos aquí en Tijuana, nos damos cuenta que gran cantidad de ellos pues se han tenido por cuestiones obligadas a tener que quedarse en las ciudades fronterizas mexicanas. Sin embargo, estas ciudades fronterizas mexicanas nunca fueron planeadas o nunca han estado pensadas para recibir a cientos o a miles de inmigrantes. Y ese ha sido un problema. Tijuana, que es una ciudad completamente, bueno, ya no completamente, pero una gran porción de ella, de inmigrantes, es decir, casi todos somos inmigrantes en esta ciudad. Sin embargo, el que hayan llegado inmigrantes de otros países, de otras latitudes, pues sí trajo cierta tensión. Incluso por primera vez a partir del 2016 empezamos a escuchar voces muy fuertes, voces xenofóbicas en contra de esta población, y eso ha traído tensión. Sin embargo, creo que nos hemos visto rezagados
en generar cierto tipo de programas para la integración de estos inmigrantes. Recientemente, este año, vimos el término precisamente de lo que tan popularmente se ha dado por llamar el Título 42, que es una sección de la parte de salud en Estados Unidos que permitía la expulsión inmediata de migrantes que trataran de cruzar hacia Estados Unidos. Terminó el Título 42, reinició lo que es el Título 8, bajo el cual siempre han sido expulsados todos estos migrantes, y bueno, México tuvo un acuerdo pues, entre gobiernos de recibir una gran cantidad de mexicanos mensualmente de ciertos países y tenerlos en estas ciudades. Y para ello solamente se llegó al acuerdo, sin embargo no había planeación, no había recursos para poder atender a todos estos inmigrantes. El Título 42 fue implementado en marzo del 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19, permitía a las autoridades expulsar rápidamente a estos migrantes que trataban de cruzar, y con el fin de las sanciones ahora bajo el Título 8 son más fuertes. Implica incluso pues la prohibición durante 5 años de ingresar a Estados Unidos, o incluso pues en ciertas medidas más drásticas por parte del gobierno estadounidense. La respuesta en Tijuana con el fin del Título 42 ha sido un poquito más tranquila que en otras ciudades, como es el caso de Juárez. En Tijuana me parece que en gran parte los albergues han desempeñado un papel muy importante. Déjenme decirles que desde la llegada de las caravanas de los inmigrantes a estas ciudades, quizás el gran rol lo han tenido precisamente las organizaciones de la sociedad civil. Son estas organizaciones de la sociedad civil las que realmente han apoyado de una manera más organizada a toda esta población de inmigrantes. En Tijuana han sabido ahora informar a estos migrantes, les han dicho cuáles son los canales, los mecanismos bajo los cuales pueden aplicar al asilo en Estados Unidos. Ellos pues han accedido al sistema del asilo a través de la aplicación que ustedes seguramente han oído hablar, del CBP One, que es una aplicación en la cual ellos pueden aplicar para ingresar. Este papel de los albergues, yo creo, me parece que ha sido bastante importante en ciudades como Tijuana. No ha sido lo mismo para Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, la experiencia que se han tenido ha sido una situación más tensa, más caótica. Sin embargo, tiene una explicación. Quizás no fueron prevenidos de la llegada de tantos inmigrantes. A partir del 2021-22, diría yo, empezaron a llegar mucho más migrantes a Juárez que a Tijuana. ¿Sí? Hace un par de años, Ana Sainz y yo andábamos en la frontera sur, y ahí en trabajo de campo, entrevistando a inmigrantes que venían desde Centro y Sudamérica, y sobre todo la gran cantidad de venezolanos, y desde allá nos dimos cuenta que ellos ya traían el objetivo de llegar precisamente a Ciudad Juárez, no a Tijuana o no a otra ciudad. Ellos ya tenían información desde sus lugares de origen de que la ruta accesible o más fácil era Ciudad Juárez. Por eso es que el flujo se fue un poco más hacia Ciudad Juárez, porque era quizás una ruta más accesible y menos riesgosa. Sin embargo, lo que hemos visto en Juárez, más allá de lo que sucedió con el incendio en la estación migratoria, sí hemos visto que han llegado una gran cantidad, no solo de venezolanos, de ecuatorianos, de colombianos y de centroamericanos, por supuesto,
y si no se han dado abasto los albergues, y por ello no ha podido darse una recepción adecuada de estos. Los albergues en Tijuana han sido más proactivos para educar a los migrantes sobre los riesgos y procedimientos de la migración, lo que parece haber llevado a una respuesta más medida. En Ciudad Juárez, la falta de información y la propagación de desinformación ha contribuido en la decisión más informadas. Tijuana, los migrantes han accedido a través de la CPV-1. Tijuana ha visto un enfoque más coordinado entre los albergues, y yo creo que esa es una parte crucial que no hemos explorado más en México. Me parece que el gobierno, los distintos niveles del gobierno deberían de actuar más con las organizaciones de la sociedad civil que tienen un mayor conocimiento de lo que sucede en el terreno. Ahora, con respecto a lo que ha sido hasta el momento la parte de la inserción laboral, bueno, como ustedes seguramente ya saben, la falta de documentación, el RFC, la CURP, son los documentos claves para la inserción de estos inmigrantes en los distintos mercados laborales mexicanos. Se sabe desde un inicio, se ha tratado de dar. Sin embargo, antes de estos documentos, el documento de identidad para inmigrantes, sea un migrante de otros países o incluso migrantes mexicanos, el documento de identidad es básico y es algo que no se ha respetado en muchas ciudades. Es decir, no se ha encontrado el mecanismo adecuado, no sé por qué razón, no hay una coordinación, me parece, para que todo migrante, sea mexicano, de los que deportan o de los que regresan, o inmigrantes de otros países, puedan tener una identificación que precisamente los identifique y los proteja, les puedan dar cierta protección a estos migrantes. Según la Oficina de Apoyo del Migrante aquí en Tijuana, solo el 10% de la comunidad inmigrante, los que llegan a la ciudad de Tijuana, están en condición de involucrarse en la actividad económica formal, ¿sí? Es decir, solamente un 10% de ellos, según las estimaciones. El principal obstáculo son precisamente la falta de documentación. Ambas ciudades enfrentan el desafío de la falta de documentación. Yo diría que ese es el punto crucial para poder dar una mayor protección, por un lado, pero también una inserción de estas personas en la sociedad. Primero, sí, en un mundo laboral, pero también en otros ámbitos de la sociedad es necesario contar con la documentación. Entonces, la documentación es fundamental, es básica, es lo primero que debería de buscarse. Miren, esto es de una encuesta que hicimos en el 2019 en 11 ciudades a toda la población refugiada, en condición, ya con la condición de refugiada o solicitantes de refugio en 11 ciudades de México. Lo pongo de manera muy general. Cuando les preguntamos sobre los motivos por los cuales no trabajan, bueno, pues ellos dicen alrededor del 45% de ellos, pues que es la falta de documentación. Otros dicen, bueno, pues que no les dan trabajo o no lo han buscado, o que las mujeres tienen que cuidar a sus hijos o alguna otra razón. Sin embargo, eso fue en el 2019 en estas 11 ciudades mexicanas. Este fue un estudio que hicimos para el ACNUR, precisamente, y arrojó datos interesantes e importantes. En el 2022 hicimos otro trabajo, otro estudio más chiquito junto con UC San Diego, que solamente era en Tijuana y es con población haitiana y población centroamericana.
Les preguntaban los motivos que lo llevaron a salir de su país. Esto fue en el año pasado, el 2022. De hecho, tuvo que haber iniciado en el 20, pero se atravesó la pandemia y con ello las complicaciones para hacer trabajo de campo y no pudimos realizar. Y se ve claramente que aquí ya la situación del motivo principal de por cuál dejan su país de origen es precisamente cuestiones de inseguridad, violencia, extorsión de ciertas pandillas o del crimen organizado en su país. Haití se ve claramente un 45.5%, Centroamérica es mayor, es alrededor del 70% de la población declaró que esa era la razón principal. En Haití se ve un 10.7% por cuestiones políticas y la cuestión del desempleo, la falta de medios económicos, cae a un lugar secundario del 9% para los haitianos y de 3.5% para los centroamericanos. Era muy claro, siempre hemos hablado que los haitianos pues, han tenido que hacer todo este éxodo de su país desde el 10 con el terremoto, a Brasil, luego a Chile y luego hacia México, y buscando un lugar donde puedan lograrse o hacerse de algún bienestar, algún trabajo. Los motivos por los que no tienen empleo, bueno, igual vuelve a salir alto, el 26% para los haitianos y los centroamericanos un 18.8%. Es decir, se dice que no cuentan con los documentos necesarios para trabajar. Sigue siendo la razón fundamental, la razón principal de por qué no pueden trabajar. Sin embargo, en esta misma encuesta, que es la encuesta que les decía de inclusión social o discriminación, la migración de haitianos y centroamericanos aquí en Tijuana, les preguntamos sobre los documentos con los cuales cuentan para residir en esta ciudad. Y aquí vemos que realmente muchos de ellos ya tienen el RFC y muchos de ellos ya tienen la CURP, ¿sí? Incluso, pues vean, los haitianos con un 74% cuentan con la CURP, pero no es suficiente, aparentemente, con estos documentos para conseguir trabajo. Y la pregunta, bueno, yo dije cuando vi estos datos, bueno, ¿por qué? Si eso es lo que se venía diciendo. Y desde mi punto de vista, lo que hace falta es precisamente programas más específicos para la inserción de estos inmigrantes. Es decir, un vínculo mayor entre lo que es la comunidad inmigrante y las fuentes de empleo, los empresarios. Y yo lo digo porque el caso de Juárez es más exitoso en este sentido. Juárez está más organizado entre las maquiladoras, entre los empresarios, y han generado, fuera de lo que es el gobierno por sí, ellos han generado programas específicos para la empleabilidad de las poblaciones de inmigrantes y han tenido más éxito de lo que ha tenido Tijuana. En Tijuana, ¿qué ha pasado? En Tijuana se van a trabajar a sectores informales. Vemos en las calles una gran cantidad de inmigrantes y si no están elaborando, sí, en la construcción, pero de manera informal. Sí, en jardinería, pero de manera informal. De manera doméstica, en las casas, pero también de manera informal. No tienen ninguna seguridad ni protección de ley para proteger. Es decir, no entran a esa economía formal donde pueda haber una mayor protección hacia ellos. Bueno, la necesidad de la información y educación hacia la población inmigrante, una mayor coordinación entre entidades, entre los 3 niveles de gobierno y también con las organizaciones de la sociedad civil, que parece que este gobierno se ha olvidado de ellas, de las organizaciones de la sociedad civil, y sin embargo son los que tienen el know-how de cómo actuar en el campo. Y bueno, el apoyo internacional que lo hemos visto en Tijuana en los últimos años se ha incrementado. Bueno, y eso es lo que tengo por el momento. Estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante los temas que usted aborda en su intervención, ya que efectivamente nosotros también hemos sido testigos de las dificultades que enfrentan las personas que quieren integrarse al mercado laboral. Conocemos a nuestros usuarios que también tienen la misma problemática para acceder al trabajo en condiciones dignas de manera formal, porque efectivamente es excesivo a veces los requerimientos de documentación con la que ellos no cuentan o bien no pueden obtener, lo que provoca que inclusive algunos de ellos casi trabajen en condiciones de esclavitud, porque a veces, por ejemplo, los amenazan con que si no cubren un turno extra los van a despedir, que si no tienen algún documento también los van a despedir, o si se quejan de las condiciones, ¿verdad? Es lamentable porque lo hemos visto a lo largo del país, nosotros que representamos a estas personas, hemos sido testigos de ellos. Y también algo muy interesante que hizo referencia, que aun y cuando en este momento el Estado mexicano ha tenido avances como haber incorporado la figura del refugio en las legislaciones y en las políticas públicas, pues nos damos cuenta que la figura en sí misma no resuelve todas las necesidades que tienen nuestras personas migrantes, porque ellos al acceder a la solicitud de refugio pues tienen también otras necesidades como la necesidad de trabajar, de tener derecho a una vivienda, de que sus hijos estén incorporados a la escuela. Entonces, efectivamente, la importancia de la sociedad civil como red para poder solventar estas necesidades. Bueno, mire, es un gusto también comentarles que ya se pudo integrar con nosotros el maestro Mariolino García, de quien me permito dar una breve semblanza. Es director de la Clínica Jurídica Migratoria de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido servidor público federal, estatal y municipal, desempeñándose en áreas de migración, seguridad pública y jurídica administrativa. Catedrático de Derecho en diversas instituciones de educación superior, pública y privada. Es docente certificado del nuevo sistema penal acusatorio y es catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a quien en este momento le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, abogado. Buenos días a todos. Una disculpa, antes que nada, por incorporarme tarde a la mesa, a los compañeros de mesa y a los asistentes a este evento, ¿no? También. Muchísimas gracias a la maestra Ana Sáenz por la invitación a compartir con ustedes estos 2 días que han sido muy interesantes para mí. El día de ayer, la jornada para mí también resultó muy interesante. Desde lo que nosotros hacemos en la Clínica Jurídica Migratoria podemos observar que efectivamente, como acaba de decir la abogada Cecilia, una cosa es el marco jurídico y otra cosa pues es la realidad, ¿verdad? Y esto pues es en todas las materias. Pero tratándose de cuestión de personas en situación de movilidad internacional, sobre todo aquellas que tienen algún grado de vulnerabilidad, porque no toda la migración es vulnerable, ¿verdad? Existen directores de empresa que vienen bien documentados y llegan a un país distinto de donde habitan, pues con toda su documentación en regla y con todas las facilidades para llegar a hacer pues la transición. Pero hay muchísimas personas a las que, específicamente a las que nosotros, la población de interés que nosotros les proporcionamos servicios, que son vulnerables precisamente porque, y ya sea porque necesiten protección internacional, porque huyeron de sus países, porque peligra su vida, su integridad física, su libertad, etcétera, por las razones que las 3 fracciones del 13 de la Ley de Refugio establecen, destacadamente más las 2 primeras, ¿verdad? Obviamente. Y la situación es que si acceden, por ejemplo, a pedir el reconocimiento de la condición de refugiado y llegan a obtener incluso una constancia, se les llega a ser admitido el trámite, obtener una constancia del trámite, un CUR, pues eso no necesariamente les garantiza que van a tener acceso a derechos, ¿verdad? Porque ahí viene el otro problema, el CURP, la clave única de registro de población que utilizamos en México. Sin eso
no pueden tener acceso formal al trabajo, no pueden tener prestaciones sociales y lo más preocupante, no pueden tener acceso a un empleo formal. En muchos lugares van y les dicen, bueno, yo te puedo emplear, pero si no te puedo dar de alta, no quiero problemas, entonces no puedo darte empleo. Y eso es una barrera que tienen las personas y dicen, bueno, pues es que me están ofreciendo trabajo, pero me falta el CURP. Hay ya articulaciones, por ejemplo, en el Estado de Nuevo León, hay buenas prácticas que están llevando a cabo el gobierno del Estado con la Federación, con RENAPO, con Comar, la Secretaría de Igualdad de Inclusión, donde el Registro Civil desde hace un par de años hizo un convenio con RENAPO y el Registro Civil tiene la posibilidad de despedirles CURP. ¿Me explico? Y es una política pública, es una buena práctica que algo tan sencillo pues les permite tener el acceso a un empleo formal. Esto por lo que hace a cuestiones pues jurídicas, ¿verdad? De cuestiones de acceso al empleo. También la cuestión de la bancarización, pues también es un problema, porque incluso ya teniendo el documento migratorio, sea que sean refugiados o que sean migrantes que hayan accedido a regularizar su situación migratoria, y ya cuenten con documento, sea residente temporal, residente permanente, visitante por razones humanitarias, el que guste. Nos encontramos que los bancos no les quieren aperturar cuentas si no les exhiben un pasaporte original vigente. Por ejemplo, en población venezolana, pues es una situación muy complicada, muy compleja, porque muchos de ellos no tienen pasaportes vigentes. No, por lo tanto, no pueden acceder a una cuenta bancaria y se traduce en un impedimento, porque en la realidad el empleador dice, bueno, pues es que yo ya no pago, ya no tengo raya así de pagarte por semana y tampoco te voy a poder dar cheque. Si no puedo darte de alta en un sistema de nómina donde yo te hago una dispersión a una tarjeta, pues no te puedo contratar. Y eso que lo estoy simplificando, pues es un drama para las personas, ¿verdad? Porque estar en un país que no es el tuyo, en muchas ocasiones con tu familia, ¿verdad? Con tu núcleo principal, pues, esposa, hijos, y no poder proporcionarle pues lo que es básico para el día a día, no a la manera que las personas creemos que es digno y suficiente, pues es complejo. Y también para abordar el tema de lo que me sugirió la maestra Ana aquí, que venir a compartirles un poco, que son cuestiones que ustedes conocen, simplemente es como una, en retrospectiva, en recapitular un poco, ¿verdad?, de lo que todos nosotros nos encontramos a diario en el día a día, y las diferentes formas como podemos ayudar a esta población. También el tema del acceso a la nacionalidad. En el caso de nosotros de la Clínica Jurídica Migratoria, nosotros damos servicios de asesoría, de acompañamiento y representación jurídica en materia migratoria, protección y refugio internacional, protección internacional y refugio, acceso a derechos también. Y en ello también va la naturalización. Para serles honestos, no hemos llevado un trámite de naturalización, y precisamente porque pues la gente de alguna forma tiene o algún desinterés o tiene poca expectativa en ese sentido. La verdad es que también la pandemia, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, que es de los pocos lugares donde ahora de nueva cuenta ya hay una oficina donde puede realizarse el trámite de solicitar la nacionalidad mexicana vía la naturalización. Aparte de la Ciudad de México, que creo que nada más es Hidalgo, Monterrey, obviamente Ciudad de México, y hay otra ciudad, creo que es Mérida. Son 4 o 5 centros en todo el país donde las personas extranjeras pueden, si sienten que cumplen los requisitos, ir a solicitar su naturalización. Entonces, ustedes saben que hay varios supuestos, ¿verdad?, para obtener la naturalización mexicana, de acuerdo
a la Constitución y a la ley de nacionalidad. Hay ahí una cuestión en el 30, en la fracción B, que mueve a confusión, porque habla de quienes estén casados, un varón o mujer mexicanos. Entonces muchos extranjeros llegan pensando que es automático, ¿verdad? Como diciendo, que me caso y ya soy mexicano, ya soy mexicana, ¿no? Pues no es así, ¿verdad? O sea, esta situación los pone en lo que llamamos una vía privilegiada, porque pues los pone en una situación de una temporalidad de 2 años, porque ordinariamente la vía ordinaria requiere una residencia legal o regular en México durante 5 años, y las vías privilegiadas son varios supuestos, que es el de haberse casado con un mexicano, con una mexicana, el tener hijos mexicanos, el ser nacional de un país latinoamericano o de Iberoamérica, y la otra cuestión, pues también, en ese caso se requieren únicamente 2 años, ¿verdad?, para poder aplicar la solicitud, los años inmediatamente anterior para aplicar a la naturalización. Y en el caso de los adoptados, ¿verdad?, las personas adoptadas o personas descendientes de mexicanos hasta el 2º grado, prácticamente los nietos, es de 1 año, ¿verdad? Entonces, ahí hay una serie de situaciones. Aparentemente ahorita pues el examen que les pone son 10 preguntas, pero alguna vez en un ejercicio que también me invitó la maestra Ana Sáenz, nos puso las 10 preguntas y pues nos quedamos los mexicanos perplejos. No, pues no me las sé, ¿verdad? O sea, casi era cuál era el color de las plumas que usaba Cuauhtémoc, o el día que se casó con fulanita de tal, y me explico, qué palabras de amor le utilizó para conquistarla, no sé, algo así muy... Estoy yéndome, como ustedes saben, una reducción al absurdo, ¿no? Entonces, la verdad sí nos sorprendió. Si te acuerdas de ese día que nos dijeron, a ver, échense este trompo de uña, y pues todos, caray, pues no, si a mí me lo ponen, no lo paso, ¿verdad? Me explico, así de sencillo. Pero bueno, creo que tiene ese propósito, a lo mejor, pues ese examen. Y a final de cuentas, por desconocimiento, por mala información en muchas situaciones, hay muchísimas personas que nosotros hemos detectado que pudieran ser candidatas a la naturalización y no lo solicitan. Entendemos que hay otras personas que puedan tener ese sentido de pertenencia y digan, no, pues es que yo no quiero, porque hay que hacer una renuncia formal a la nacionalidad de origen. Como ustedes saben, la noble nacionalidad en México, y solamente de hace relativamente poco, hace unos 20 años, se permite a los mexicanos por nacimiento. A las personas que pretenden adquirir la nacionalidad mexicana tienen que renunciar formalmente ante la Secretaría de su nacionalidad de origen. Aunque, de hecho, a lo mejor en sus países no les implique la pérdida de la nacionalidad mexicana, como a nosotros no nos implicaría, ¿verdad?, el renunciar formalmente, porque también una reforma, hace muchísimos años, también era motivo perder la nacionalidad mexicana, el aceptar otra, ¿verdad? Y bueno, pues vieron que tenemos más, no sé, 20 millones de personas viviendo fuera en México, y que dijeron, bueno, pues no, reformaron la Constitución hace bastantitos años, y dijeron, bueno, la nación mexicana por nacimiento no se pierde, ¿verdad? Lo que me parece correcto. Y sucede en muchas de las nacionalidades de estas personas, de que si renuncian formalmente a la nacionalidad de sus países, pues no surte ningún efecto respecto a su estado nacional. Pero, pues por una cuestión histórica y que tenemos los mexicanos, pues como que al Estado mexicano le da cierta tranquilidad de que no va a invocar la protección de cierto gobierno extranjero en ciertas circunstancias. De hecho, es una causa para la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización. Entonces yo pienso que sí hace falta difundir un poco más, porque pues a las personas les permite una mejor asimilación, aquellas que tienen la intención, el naturalizarse y obtener la nacionalidad del país donde ya pretenden realizar su proyecto de vida de forma definitiva, ¿verdad? Tampoco es obligatorio, porque pues un documento residente permanente también les garantiza, ¿verdad?, el acceso a derechos en nuestro país. Entonces, la
la situación para el acceso a los derechos, ya sea que tengan documentos migratorios o que o que se haya naturalizado, un mexicano naturalizado no tiene mayor problema. La problemática está más que nada enfocada en aquellos que no tienen documentos o que están en vía de conseguir un documento, porque el proceso de regularización migratoria, aún estando en algún supuesto la ley de migración, a veces es más expedito, a veces no. En Nuevo León, la verdad, han mejorado muchísimo. Entonces encontramos también, ¿verdad?, con que pues existen muchas prácticas que no están en la norma, ¿verdad? Mucho burócrata que pide requisitos que no. Si la ley te dice que es un escrito libre en los casos de regulación migratoria, que se tiene que anexar, llegan las personas con el escrito libre que les ayudamos a formular en la clínica y prácticamente se lo rompen en algunas ocasiones. No, con ese no, y les dan una hojita, que es un formato que bajan desde su aplicación, llénamelo aquí. Y si se equivocan porque se pusieron nerviosos o algo, pues ya les dijeron que no, pues o les van a fijar requisitos. Es que no me especificaste la violación específica que cometiste, ¿verdad? Y bueno, entonces dices, ¿ese es tu veneno? Bueno, pues ¿sabes qué? Baja el formatito, ayúdalo a llenar aquí con calma para que no tenga ningún problema. Llega la persona, no, te tienes que traer el escrito libre y me tienes que explicar bien. Dependiendo del humor, ¿verdad?, del oficial que esté haciendo el filtro en el momento de que den. Y bueno, pues es México lindo y mágico en ese sentido, y bueno, con esas cosas también tenemos que bregar que no son necesariamente jurídicas, ¿verdad? Son cuestiones pues de malas prácticas. Eso se arregla ¿qué? Con una buena comunicación interinstitucional. Nosotros tenemos una magnífica comunicación en la Facultad de Derecho con las autoridades migratorias, y bueno, cuando tenemos la oportunidad les comunicamos y tratamos de corregir esas pequeñas distorsiones o desviaciones de los procesos. Y en muchas ocasiones tenemos éxito, porque es parte de gestionar un caso. Ayer muy interesante, dijeron aquí varios compañeros, bueno, que tenían que ir a hablar de sus asuntos con los secretarios y esto y lo otro. Bueno, pues es el alegato oreja que todos los abogados conocemos, ¿verdad? O sea, si tú dejas ahí, a lo mejor el secretario no va a ver, menos el juez, bien tu argumento o alguna prueba que pongas ahí, pero si vas y le haces el alegato orejo al secretario, pues estás gestionando tu caso. Es parte de la chamba de lo que hacemos los abogados, pues ponerle el interés, ¿verdad? Entonces, ya no quisiera ocupar más, nada más quisiera terminar ya para no pasarme mucho los 7 minutos. El hecho de que algo que a lo mejor ustedes conocen, estoy seguro que lo conocen, pero que no sé, algunos con más o menos frecuencia. En el caso de las personas que obtienen un documento por visitante de razones humanitarias, mayormente son aquellas personas que son solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, estadísticamente. Pero también aquellos que son víctimas de un delito grave o que han sido testigos de un delito grave pueden acceder a esta condición migratoria de visitante por razones humanitarias. Pero existe un cajoncito desastre ya que dice, aparte de los taxativamente las prepósitos que vienen ahí, que dicen, y por otras razones humanitarias, estoy parafraseándolo, a juicio de la Secretaría. Y en muchos casos de los que se han platicado aquí, puede caber esa situación. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que Migración ni siquiera te recibe el trámite. Ya no digas que te lo niega o que te fije requisitos, sino que en franca violación al artículo 8º constitucional, se lo pones y le dices, oye, pues tú recíbemelo, dime que no, y pues ya me voy y lo peleo, lo litigo, ¿verdad? Vámonos a los recursos y vamos al paro. No te lo recibo, y es para denunciarlos, ¿verdad? Me explico. Pero a ese nivel de cosas es lo que nos tenemos que enfrentar, ¿verdad? Decir, ¿cómo no me lo vas a recibir? Oye, yo no le escribía a mis usuarios cuando a veces los mandaba yo, es que no quiero, ¿cómo? Y fui yo y me peleé ahí con una funcionaria, ¿verdad? De administraciones pasadas. Dijo, ¿cómo se atreve a decirme a mí? Es que usted no sabe cómo, pues oiga, discúlpeme, la que yo creo que la tengo que regresar a la Escuela de Derechos a usted, ¿verdad? Si aquí dijera Zagarpa, pues me dice, aquí no es, ¿verdad?
Pero si le estoy poniendo específicamente oficina de representación al Estado del INM, en el Estado de Nuevo León, etcétera, con fundamento en el Estado constitucional, usted recíbamelo, ¿verdad? Incluso puede no acordarme y ya me iré yo, ¿verdad?, por el silencio administrativo, pero usted no puede decir no se lo recibo. ¿Por qué no me lo va a recibir? ¿Me explico? Y es terrible, ¿no? Porque si dices tú, si yo que soy abogado, catedrático, que me dedico a esto, me explico, que vas con cierta autoridad, con el conocimiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Ustedes que son servidores públicos federales, me explico, ¿verdad? O sea, llegan ustedes y, oye, pues yo soy un asesor jurídico federal, o sea, ¿sí me explico? Pues sale como quieras, compadre, no te recibo, ¿verdad? Entonces esas son las cosas, esas prácticas que para beneficio de la población interesa. Aparte de litigarlas y esto y lo otro, pues hay que gestionar institucionalmente y hacerlos, sensibilizarlos y hacerlos entender, pues que no deben ser, ¿verdad? Y bueno, ya no quisiera ocupar más tiempo en 7 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Mario. Obviamente tocó temas de suma importancia porque evidentemente nos damos cuenta que todavía existe una brecha entre lo previsto en la ley y el ejercicio efectivo de esos derechos. Porque usted hizo referencia a un ejemplo muy concreto que yo creo que lo hemos tenido todos nosotros los asesores, lo que es inclusive tener usuarios que ya fueron reconocidos como refugiados, que actualmente tienen una tarjeta de residente permanente y tienen poco acceso a cuentas bancarias, porque son pocas instituciones bancarias quienes les permiten, quienes reciben el documento como identificación para aperturarlos, lo que provoca bien que no tengan acceso al trabajo o lo pierdan habiendo ingresado, ¿verdad? Probablemente, lo he comentado con algunos compañeros de aquí, sea necesario que desde el IFDP formulemos alguna acción colectiva con la finalidad de lograr que las instituciones bancarias por fin reconozcan esa tarjeta expedida por el Instituto Nacional de Migración como documento de identificación para que pudieran tener acceso a esas cuentas bancarias, porque efectivamente es la llave para bien incorporarse al mercado laboral o para continuar en él y tener mejores prestaciones. También fue muy interesante lo que nos hizo saber acerca del acceso a la nacionalidad. Y yo creo concretamente que en ese momento el impedimento más grande es que sigue centralizado el trámite para formularlo de la solicitud de nacionalidad, porque efectivamente a los estados que usted refirió son los únicos en los que se puede presentar de manera presencial lo de la solicitud, de tal manera que nuestros usuarios se encuentran alejados de las ciudades o bien no tienen recursos para trasladarse hacia esas ciudades en donde se autorizó. Ya lo había yo platicado con la maestra Ana, si el instituto pudiera hacer gestiones, ¿verdad?, para que pudieran descentralizar en todas las entidades federativas lo del trámite de naturalización, porque la mayoría de nosotros tenemos personas que ya cumplen con los requisitos y quieren solicitar la nacionalidad. Bueno, pues para continuar con lo de nuestra mesa de trabajo, le damos el uso de la voz al maestro René Argüelles García. Gracias y bueno, un gusto estar por acá. Es la primera vez, no conocía el espacio y bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, por parte del ACNUR me gustaría compartir más la experiencia práctica que hemos tenido en los últimos años en el acompañamiento de personas solicitantes de asilo y refugiadas, particularmente en lo que es la parte de inclusión laboral. Y un poco retomando, ¿no?, lo que ya se comentaba anteriormente, creo que es importante ver la complejidad que tenemos en la frontera, ¿no? Creo que es la frontera más compleja en términos de los perfiles migratorios que se pueden encontrar de México, yo diría, por todos los perfiles: migrantes económicos, deportados, solicitantes de asilo, refugiados en México, en Estados Unidos. Creo que hay una gama muy amplia y eso también implica un esfuerzo de mirar muy específicamente algunos de los retos que existen dentro de los distintos perfiles. Como bien ya se decía, Tijuana, pues bueno, tiene una tradición de acogimiento y también de atención especializada en temas migratorios que ya viene de mucho tiempo, pero quizás este elemento de protección internacional de la llegada de personas con este perfil es un poco más reciente, y eso ha implicado algunos cambios y también pues nuevas necesidades que han surgido de este grupo de población.
Me parece que el tema de documentación es fundamental, como ya se comentaba. Acá en Tijuana creo que tenemos una buena práctica con el desarrollo del modelo de la instalación de la oficina de la Comar, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en esta coordinación que ha existido con sociedad civil a través del proyecto Salesiano, y también con la coordinación con organismos internacionales como el nuestro, y también con otros actores de sociedad civil, que digamos en este modelo de atención integrada pues se ha logrado concretar en este espacio la atención para iniciar los procedimientos de asilo, el acceso también a la documentación como el CURP a través de un módulo permanente de la RENAPO, y también con la presencia de distintos actores, sobre todo los miércoles, que son los días que se inician los procedimientos, incluido pues la presencia del IFDP, ¿no? en estas jornadas, que ha sido pues muy valioso también. No siempre ha sido así. En respecto a los procesos de documentación, creo que hemos tenido algunos avances importantes. Actualmente, la constancia de inicio de procedimiento, y por explicar un poco el proceso por el que pasan las personas, una vez que inician su procedimiento, pues reciben la constancia, como muchos de ustedes saben. Ya con la constancia en mano pueden solicitar la tarjeta de visitante por razones humanitarias, y con eso ya se puede solicitar lo que es la RFC, el número de seguro social, y digamos que ya iniciar un proceso de integración económica. Esto tenemos pues actualmente un esquema un poco más favorable de lo que teníamos antes. Antes a veces estas constancias tardaban más tiempo. Yo creo que justo lo que se reflejaba en ese estudio quizás era producto, ¿no? de la espera que había de muchas personas por las constancias, por las documentaciones, etcétera, ¿no? Entonces creo que es positivo ver que en esto tenemos un avance. Sigue siendo largo el proceso ya de la resolución que emite la Comar para el reconocimiento de las personas refugiadas, pero en términos del proceso inicial que permite a las personas acceder al trabajo, creo que hay avances positivos, sobre todo en la eficiencia del trámite administrativo. Hay retos todavía en el caso de Mexicali. Como bien saben, pues allá no hay presencia de la Comar, y si se hace el proceso a través del Instituto Nacional de Migración, el proceso no se dirige a Tijuana, se dirige a Ciudad de México, y eso implica un proceso más largo, ¿no? Entonces, en muchas partes del territorio mexicano pues todavía existen estos problemas procedimentales para iniciar el procedimiento de asilo, y bueno, ese sigue siendo un reto constante para sensibilizar y capacitar también a los equipos que se encuentran en estos terrenos donde hay menor presencia para la atención. Si hablamos un poco de la población refugiada y solicitantes de asilo aquí en Baja California, una estimación que tenemos es acerca de 15,000 a 18,000 personas entre solicitantes de asilo y refugiados. De 2019 a 2022 se iniciaron cerca de 10,100 solicitudes de asilo. Y ya con lo que va en este año nos estaríamos acercando de ese periodo, 2019 a 2023, a lo que va de este año, a cerca de 13,000 inicios de la solicitud de la condición de refugiados aquí en el Estado, ¿no? Entonces, es un poco también para cuando hablamos de población refugiada, tener una imagen de la dimensión que estamos hablando. Es un número siempre difícil de estimar, porque también tenemos muchas personas que de otros estados, que eso es algo muy particular de Baja California, llegan ya sea con una constancia de reconocimiento como refugiados reconocidos, o tras un abandono de su procedimiento, que ahí está un reto muy importante, ahí sí en temas de documentación, para reaperturar sus casos.
porque es un procedimiento pues también todavía que es muy largo y muy difícil de dar seguimiento. Entonces, esa es una realidad muy particular que tenemos en Baja California, personas que salen muchas veces por falta de oportunidades económicas en ciudades como Tapachula, como Tenosique, y pues se dirigen al norte buscando mayores oportunidades laborales. En cuestión de los obstáculos, y digamos viendo en retrospectiva, en este ejercicio un poco de lo que hemos visto en los últimos 3 años, uno de los retos más importantes con los que nos enfrentábamos era el desconocimiento de los empleadores respecto a la tarjeta de visitante por razones humanitarias, la TBRH. Muchas veces en la atención llegaban personas que decían, pues yo quiero saber cuándo me dan mi residencia permanente porque pues no puedo trabajar. Y le decíamos, pero bueno, la TBRH le permite el acceso al empleo formal. Entonces, este ha sido un punto que creo que ha mejorado. Obviamente no siempre se llega, ¿no?, a todos los espacios, pero ha habido un esfuerzo de las organizaciones e institucional muy fuerte también por dar a conocer esta información que es fundamental para que las personas, desde que tienen su TBRH, puedan acceder al empleo formal. Posteriormente, otro de los retos importantes que hubo fue el acceso al RFC. En 2021, no sé si en algunos de los acompañamientos recuerdan, hubo este cambio de sistema que impidió que muchas personas tuvieran acceso al RFC de una manera rápida. Los procesos tardaban entre 4 o 5 meses, lo cual es una eternidad para una persona que tiene una necesidad de cubrir necesidades básicas rápido. Y esto fue digamos que una traba importante para agilizar los procesos de inclusión laboral. Había mucha disposición, por ejemplo, ahí de un programa de Canacintra, de la Ruta del Empleo, por acercar a las empresas, a las personas, incluso llevarlas directamente a conocer a las empresas. Pero esto justo coincidió en este momento y muchas personas que están interesadas no tuvieron el acceso por esta situación. Esto ha ido cambiando también a lo largo de los últimos meses. Ya obtener las citas en el SAT no ha sido tan largo, y también ahí hubo un trabajo coordinado con organizaciones y con gobierno municipal, gobierno del estado, para tratar de ver vías y agilizar este proceso. A nivel nacional, algo que hizo el SAT en este respecto fue dar lugares para aperturar el trámite del RFC a personas con TBRH en ciertos días de la semana y agilizarlo de una manera inmediata, ¿no? Entonces, eso fue una buena práctica, pero obviamente para muchos perfiles, sobre todo residentes permanentes, esto no aplicaba, entonces seguía siendo un reto importante que, bueno, afortunadamente han reducido los tiempos para las citas en los últimos 2 meses. Ya lo mencionaban, el tema del acceso a las cuentas de banco, y sobre todo para personas como en el caso de Venezuela o otras nacionalidades de las cuales su vida podría estar en riesgo si contactan a una representación consular, por ejemplo. Si una persona está siendo perseguida por el Estado, pues obviamente no se va a acercar a su representación consular para obtener un pasaporte, porque se le puede poner en riesgo. Y esos son algunos de los elementos particulares de personas con necesidad de protección internacional que hay que tomar en cuenta en la toma de decisiones. Sobre esto, recientemente han habido 2 foros, uno en Ciudad de México, el más reciente aquí en Baja California, en Tijuana, el 9 de junio, para tener una interlocución con las instituciones bancarias y socializar, sobre todo, que no sé si es del conocimiento de todas las personas presentes, de la resolución del 3 de marzo que modifica algunos elementos del artículo 115 de la Ley de Instituciones Financieras. Este es un paso importante porque en esta resolución la Comisión Nacional Bancaria y de Valores básicamente está diciendo que los bancos pueden aperturar las cuentas sin una necesidad de pasaporte, sino con la documentación que emite el Instituto Nacional de Migración. Entonces, este es un precedente muy importante que se está empujando justo
para que ya no se haga la solicitud de pasaportes a las personas que tienen una TBRH y que a lo mejor no tienen un pasaporte porque no lo pueden cubrir económicamente o por un riesgo de seguridad, como ya comentábamos. Y bueno, es algo que exhortamos que se impulse también desde las instituciones, desde la trinchera de cada quien, para irlo posicionando. Sobre esto hemos visto una buena disposición por parte de las instituciones financieras. Todavía hay algunos bancos, por ejemplo, nos decían de HSBC, que están abriendo algunas sucursales como piloto. Ojalá que en el mediano plazo no solo sea algunas sucursales piloto, sino que sea ya algo estandarizado, ¿no? Que en cualquier banco que lleguen las personas puedan aperturar sin una necesidad de pasaporte. Desafortunadamente entendemos que no es algo normativo, digamos que todavía prevalece los reglamentos internos de los bancos en estas decisiones. Entonces ahí es un trabajo de incidencia, de sensibilizar sobre por qué es necesario eliminar estos criterios por una razón humanitaria y para los bancos por una razón pragmática, que pues ahí también existen clientes para los bancos que pudieran estarse integrando a sus negocios, ¿no? Indudablemente también el cambio de contexto ha tenido un impacto en lo que es el empleo, el MPP, los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, pues eso indudablemente a veces tiene un impacto en la toma de decisiones de las personas. Eso se ve muy claramente, incluso en algunas que ya tenían procesos de integración avanzada. Ahí nos parece que uno de los retos principales es el tema de la toma de decisiones informadas, porque muchas veces las personas tenían una expectativa diferente de lo que podían encontrar en Estados Unidos, o sea, en el acceso a servicios, en el acceso a trabajo, y todavía vemos que prevalece mucho esto, ¿no? Digo, ese ya sería otro tema, pero obviamente cada cambio que hay en Estados Unidos pues nos va a impactar de este lado. A pesar de eso, hemos identificado algunos aspectos positivos en estos años. Ya mencionamos algunos en el acceso a la documentación, pero también por parte de los temas de naturalización, por ejemplo. Después de Ciudad de México, si no me equivoco, tenemos la tasa de naturalización, al menos de los casos que acompañan todas las oficinas del ACNUR, más alta aquí, en Baja California. Actualmente hay cerca de 30 naturalizaciones exitosas y 100 que están en proceso. Y esto es esto es un indicador muy positivo de que hay personas también que están pues ya viendo la localidad como un lugar de destino y que están logrando una integración en el Estado también de manera positiva. Obviamente para la población haitiana esto sigue siendo un reto porque se pide que una vez siendo reconocidos como refugiados inicien el procedimiento, o lo pueden iniciar 5 años después, a diferencia de otras nacionalidades que solo requieren pues los 2 años, ¿no? Esa es la razón por la cual pues la mayoría de las nacionalidades son de otros países, Venezuela, Centroamérica, etcétera, de momento, ¿no? Pero veremos más adelante también cómo avanza este proceso de naturalización. También el hecho de que hay un entorno económico relativamente favorable, ¿no? Tenemos ahí un poco lo que es la paradoja de la necesidad, porque hay una necesidad por parte del sector privado, con una estimación de 14,000 vacantes que están ahí disponibles y que las empresas están buscando contratar, pero al mismo tiempo están estas otras barreras, ¿no? El acceso, las trabas con la cuenta bancaria, el tema del RFC, que esperemos que eso ya vaya cambiando el escenario, que siguen estando ahí y que, bueno, eso hay que prestar atención y seguir poniendo la incidencia en estos puntos para agilizar el proceso. En temas de algunas estadísticas de empleabilidad de este año, de los casos que nosotros acompañamos, hemos visto algunos indicadores positivos también.
en retrospectiva, hace 2 años, solo el 32% de las personas que participaban en este monitoreo, que hacemos a través de una organización socia del ACNUR, únicamente 32% contaba con un contrato formal. Actualmente este número ya incrementó a un 43% aproximadamente de la población, digamos, activa y que está en estos monitoreos, y en población que, digamos, está ya sea trabajando formalmente o trabajando informalmente, está estimado en un 61%, ¿no? Entonces, sí hemos visto un incremento, un cambio de entorno positivo en esta materia que creemos que pues, se debe seguir fortaleciendo. Y bueno, eso sería lo principal de nuestra parte. Vemos sobre todo el mayor reto actual sería el tema de la inclusión financiera, que ahí sí estimamos que el 45% de la población únicamente tiene cuentas bancarias, ¿no? Entonces eso pues sigue siendo un reto importante y sin duda que no hay que perder de vista, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro René. Pone de manifiesto, obviamente, lo que nosotros también advertimos, la importancia de que nuestros solicitantes de refugio tengan a tiempo, de manera lo más pronta posible, su constancia de admisión, porque eso efectivamente trae la posibilidad de solicitar ante el Instituto Nacional de Migración su tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es la llave para acceder a otros derechos como la educación, la salud, el propio trabajo. Sí nos damos cuenta que siguen los obstáculos en cuanto al desconocimiento de los empleadores para poderlos contratar. Hay empleadores que inclusive piensan que es un delito contratar a personas migrantes, o bien aquellos empleadores que de manera abusiva los contratan bajo condiciones muy precarias. En la experiencia, al inicio de mi trabajo en Guadalajara en movilidad, tuve un usuario de nacionalidad salvadoreña a la que le ingresé su trámite de solicitud de refugio. Cuando le avisé de que había llegado su constancia para el trámite, me confesó que su empleadora en una empresa de uniformes le había retenido su pasaporte como condición para darle el trabajo, para que ella no fuera a renunciar ni a denunciarla. Entonces, situaciones como estas son las que todos los días nuestras personas migrantes padecen, y muchas veces ellos mejor terminan por tolerarlas porque piensan que van a denunciarlos ante el propio instituto, ante la propia Comar, o bien no sabemos cuántos de ellos tienen retenidos inclusive sus documentos. Así de grave es la cuestión en este momento, ¿verdad?, para las personas en movilidad. Bueno, en este momento vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, nos lo puede hacer saber, por favor. Hola, buenos días. Me interesa mucho el tema de la inclusión financiera, ¿no? Hablaban de que se necesita la socialización del tema con las instituciones financieras. Sin embargo, vemos que en México es un problema la inclusión financiera ya incluso para los mexicanos. Tenemos muy baja bancarización, ¿no? Por lo que considero que es un camino muy largo el llegar a un punto favorable, sobre todo para las personas de movilidad. Ya no digamos las personas que incluso cuentan con la documentación necesaria, pero aún así no pueden acceder a servicios financieros. Y el problema no es tanto la institución como tal, sino el problema muchas veces son los trabajadores de las instituciones bancarias que no conocen la posibilidad de que los extranjeros puedan accesar, ¿no? Y muchas veces entre los compañeros nos compartimos de que, oye, ve a este banco, en este banco no tuve problema, tú puedes ir a otro, ¿no? Pero yo creo que tendría que ser todo lo contrario, no tendría que ser en cuál se puede, en cuál me quedó, tendría que ser el que el extranjero quiera. Y no solo pensar en el acceder a una tarjeta de débito, una cuenta a la vista, ¿no? Sino incluso servicios más complejos como ETFs, inversiones, pagarés y otros servicios financieros, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué mecanismos sugieren que podamos hacer ahora mismo con nuestros usuarios para acceder
o lograr que accedan a servicios financieros, no sé, procedimientos ante la Conducef, juicios orales mercantiles, incluso, no sé, valorar tal vez algún juicio de amparo, señalando como un coadyuvante de las instituciones bancarias del sistema financiero mexicano, o qué sugieren que podamos hacer ahora para lograr que los usuarios puedan acceder a servicios bancarios. Pues es muy interesante lo que manifiesta, abogado. A mí me critican mucho por ser pragmático. Yo soy abogado y me gusta el litigio. Yo, aparte tengo práctica privada en otras materias, ¿verdad? Pero le pongo un ejemplo. Yo considero que sí debe haber una estrategia legal. No sé, hablaba la abogada Cecilia de, por ejemplo, acciones colectivas en algo que tenía que ver ahí. Yo creo que puede ser algo interesante hacerlo así, sobre todo por el impacto que podría tener, ¿verdad? Que no fuera caso por caso, sino que fuera una acción colectiva. Pero también creo mucho en la cuestión de la sensibilización. Es increíble a veces el desconocimiento y la desinformación. Entonces, ejemplo de ello es cómo puede existir que haya sucursales piloto. Entonces, si puedes en una, puedes en todas. No sé si me explico. Si no hay un impedimento legal, y estamos claros, pues no sé, una reunión con la Asociación Nacional Bancaria, de los bancos, ¿no? Con la comisión. Algo que tenga un impacto o un acuerdo, ¿verdad? O que grupos importantes de la sociedad civil, e incluso, por ejemplo, del Instituto de Defensoría Pública, etcétera, o sea, intersectorial, sociedad civil y organismos como el Instituto, pues se reúnan con algún, que eso también es complejo, ¿verdad? Porque pues, bueno, a veces uno diría que con los legisladores y decirles, oye, pues precisamente pon una disposición, ¿verdad?, en el que no se podrá negar, ¿verdad?, ponle la ley de refugiados, o por las instituciones bancarias, porque son casos sui generis, el caso, por ejemplo, de las personas del refugio, ¿verdad?, que darle acceso a la bancarización, incluso en cuanto le admitan el trámite de refugio, no sé si me explique, no va a tener, a lo mejor esa persona no va a tener más que el CUR con su foto y no va a tener otra cosa, no sé si me explique, ni siquiera una tarjeta de identidad de su país, ni carta de nacionalidad, nada, lo que lo identifica, pues por su situación en específica, por una disposición expresa donde le das acceso a la bancarización, porque no es una cuestión extraordinaria o un lujo, es una necesidad que tenemos las personas en el día a día para ser funcionales en la sociedad. Estás haciéndole nugatorio un derecho humano, la libre concurrencia a muchísimas cosas, vía el no poderle dar acceso y a más derechos, ¿verdad? A algo que es tener un acceso a servicios bancarios, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, a lo mejor explorar vías como las acciones colectivas u otras, ¿verdad?, pero también agotar el tema pragmático. Yo, por ejemplo, una vez me llegó un acceso a derechos a una familia donde el papá, mamá hondureño, un niño hondureño, niño mexicano, y bueno, pues ese niño iba a regularizar a los papás y posteriormente poder regularizar al niño hondureño de 8 años, pero no le estaban dando acceso a la escuela. Yo podría haber dicho, sí, ahorita un amparo y ahorita y esto y lo otro. Pues yo agarré el teléfono, ¿verdad?, busqué un directorio y pues con el conocimiento de la estructura administrativa que uno tiene, piqué los botones y lo voy a decir de esa manera, pues uno institucionalmente le dice, oye, pues fulano tal, estoy hablando de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios de nuestro estado, de Nuevo León, y pues tú lo que sabes que estás haciendo, estás violando derechos de ese niño. ¿Quieres que te promueva un amparo o por qué no mejor te pegas a la norma? No sé si me explique. A lo mejor a mí yo voy a tener un amparo con una sentencia y voy a sentir mucha satisfacción, pero pues me va a tardar meses en que ese niño tenga acceso a la escuela, ¿verdad?
Y de esa manera, yo se los planteé de una manera cordial, que hasta creo que se sintieron un poco penados. ¿Quién está haciendo eso? Pues es muy claro que él tiene que tener acceso a la escuela, ¿no? Tienes por qué pedirle que tenga una situación regular. Gracias a Dios, a la semana el niño ya estaba inscrito en una escuela. Y eso es ser pragmático, me explico. En algunos foros me critican, no, pues es que el litigio estratégico, que yo estoy de acuerdo con el litigio estratégico, y hay que hacerlo porque eso sí impacta en cientos y miles de casos. Pero también no puedo condicionar yo a una persona, oiga, permítame que usted sea mi caso estratégico, ¿verdad? Pues él tiene una necesidad inmediata, no sé si me explique cómo. Entonces, por eso yo pienso que cada caso, y por eso sí creo en las soluciones pragmáticas, que también ustedes, que meramente pues ustedes son litigantes pues, naturales, ¿verdad? Y está muy padre, pero a veces tendrán que gestionar también eso. Si oye, traigo litigio de regularizarte, pero no te están dando acceso, pues ¿para qué traigo 3 amparos? Déjame, voy yo como defensor y le digo a fulano tal, oye, mira, con ley en la mano, ¿sí? Aquí está la ley de migración, creo que es el 8. No le puedes negar ¿sí me explico? Aparte, pues la Constitución, esto y lo otro. Y la autoridad educativa, ¿verdad? Y administrativa tiene que decir, no, y tiene que dar una solución y decir, aquí está. Ya no quisiera extenderme, pero creo que por ahí va. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es en relación a la cuestión de las acciones colectivas y amparos colectivos. Si es difícil mantener el fuego con ciudadanos mexicanos, imagínense con migrantes. ¿Cómo nombro representantes comunes a personas migrantes? ¿Cómo nombro representantes comunes a personas que migran, están en movilidad y que me digan, Román, gracias, ya me voy porque por mi cuenta la abro en Tijuana, ¿no? Estás en Sinaloa, yo abro en Tijuana. Entonces, es muy complicado. Sería más de la idea, y muchos me critican por eso, y será bueno, será malo, pero hay ocasiones que como dice el maestro, hay que ir directamente al banco y charolear. A ver, canijo, mira, aquí está. Aquí está. ¿Por qué? Porque el amparo me va a durar 6 meses. La acción colectiva me va a dar 6 años, 8 años. El migrante no tiene el tiempo, ¿no? Tenemos 3 días para que el migrante tenga la cuenta, para que el migrante tenga la CURP. ¿Cómo agilizo la CURP? ¿De qué manera la puedo agilizar para que tenga acceso a seguridad social, a un RFC? ¿Cómo saco la cita en el SAT si tardan 15 días para una firma electrónica? El otra vez tuve que llevar en carrusel a unos indígenas de Álamo, Sonora, en un camión para poder que le dieran su firma electrónica porque le ocupaban un certificado, la fiesta su certificado parcelario por una movilidad que le hicieron. Entonces, ¿cómo agilizamos con las dependencias? El IFDP debe hacer convenios de colaboración y debe ponernos a la gente de coordinación para poder nosotros, asesores jurídicos, acercarnos a ellos. Hey, somos gobierno, vamos agilizando a la gente, vamos dándole servicio. Gracias. Muy bien. No se lo aplaudo. Sí, buenas tardes. Buenos días, perdón. En el caso en Querétaro ha acontecido que, bueno, primero, lo que se ha tocado aquí han sido temas muy sensibles sobre cuestiones de cómo obtener la tarjeta de visitante por razones humanitarias, cómo acceder a los diversos, al empleo, a la educación, como documento llave la tarjeta, lo relativo a el que se pueda acceder a tener una cuenta bancaria, el poder hacer gestiones directas sin tener que promover algún juicio de cierto, sí. Funciona mucho el acercarse por el caso, por ejemplo, del registro civil, cuando tienen un hijo mexicano, el poderles dar el contexto y decirles están violentando derechos humanos de personas en movilidad, ha servido para que no les exijan una identificación, un pasaporte, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor el acta de nacimiento apostillada por parte de su país de origen de los padres, o en el caso de los hospitales, por ejemplo, también públicos, para que les den el certificado de nacimiento a los padres, sin necesidad de interponer algún amparo, por ejemplo. Sí ha servido también platicar con el director del hospital, y ya si no, pues bueno, viene el amparo, ¿no? Entonces,
se da mucho, por ejemplo, en donde no existen oficinas de Comar, cómo es que tenemos que estar batallando con migración, o sea, es una barbaridad. De entrada siempre toca que les digan a las personas en movilidad, no necesitas un abogado para hacer cualquier trámite, tu abogado no sirve para nada. Desde ahí, o sea, ya da coraje, o sea, ¿cómo es posible que les estén informando eso, no? Porque como que los hacen como que desconfíen de uno, incluso te estoy diciendo cómo está la situación, lo que dice la ley, y van a migración y le dicen, no, no es cierto, o sea, eso no sirve para nada y tienes que hacer todo lo contrario, ¿no? O por ejemplo, en el caso de cómo es posible que se van a presentar solicitudes de refugio y migración no les reciba, o incluso nada más dediquen un solo día de la semana para recibir solicitudes, por ejemplo, ¿no? Cuando son todos los días y en una situación de emergencia, ¿cómo le vas a decir a la persona en movilidad? No, pues espérame, ¿no? Al jueves y porque no se puede, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Ahí en esos casos, pues sí conviene promover el medio de impugnación, ¿no? El amparo. Y bueno, todo lo que conlleva, pues toda la problemática que incluso la misma Comar no puede hacer que migración reciba todos los días unas solicitudes de refugio, porque pues no quieren entrar en conflicto con ellos mismos, aun y cuando dependen de la misma Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, sí es un problema, pues, que enfrentamos todos los días y pues tanto la gestión como los medios de impugnación sí funcionan, ¿no? Entonces, pues, Ariela. Yo tengo dos preguntitas muy concretas. Una para Rodolfo, porque está diciendo, no es suficiente la CURP ni el RFC. Entonces, digamos, ¿dónde está la clave? Tal vez en la bancarización, tal vez, o sea, ¿dónde vemos ahí como que creemos que sería como la solución más viable para las personas? Y segundo, para Mario, yo siempre he tenido un pleito con el 8º constitucional, porque dice ciudadanos, o sea, ¿cómo? ¿Que niños, niñas y adolescentes no pueden usar derecho de petición? Uno. O ahí también yo creo que es de donde se agarra migración para decir, no te voy a agarrar un artículo por el 8º porque tú eres extranjero. Pero bueno, de ahí las dos preguntas. Gracias. Yo creo que el problema mayor que tenemos, que se puede extender para la población en general, es precisamente la falta de información en la educación. Nada más que para los inmigrantes es un triple reto, porque están llegando a una sociedad donde desconocen el sistema bajo el cual se mueve. Como decía el maestro Mario, bueno, pues muchas veces una cosa es lo legal, lo que está en la norma, pero otra es la forma ya informal del trato de conseguir el empleo o la inserción laboral. Yo creo que en este caso, cuando yo digo no es suficiente la RFC o la CURP, es porque es real. O sea, muchas veces si vemos el porcentaje de los que no les dan empleo es también alto, es considerado. Y bueno, no descartemos la parte cultural de nuestra sociedad. Existe xenofobia, existe discriminación en nuestra sociedad, ¿sí? Y muy arraigado hacia ciertas poblaciones. Hemos visto precisamente este estudio en la comparación de la discriminación hacia los haitianos o los centroamericanos, es muy fuerte. Y lógicamente hay una discriminación hacia, de manera racial, ¿sí? Entonces, ese es un problema. Entonces, la parte cultural también juega un rol muy importante. No es solamente, no les basta a mucha esta gente contar con el RFC o con la CURP y decir, ya la tengo, me da el empleo. Pues no es tan simple. Creo que se necesita mucho de otro. Y ahí es donde yo abogo por las organizaciones de la sociedad civil. Son ellas, precisamente estas organizaciones de la sociedad civil, las que están
en mejor posibilidad de otorgar esa educación o esa información a los inmigrantes para poder tener una mayorización. Y por supuesto, en nuestro país estamos muy atrasados con los programas de inserción de los inmigrantes, porque no nos considerábamos un país de inmigrantes. Entonces, desde el gobierno federal hasta los gobiernos locales, desconocemos de que existen esos programas de integración, ¿sí? Y poco a poco están surgiendo más, sin embargo, todavía estamos muy en pañales, por decirlo de esa manera, en cuestión de cómo integrar a toda esta población inmigrante. Gracias. Comparto la opinión del doctor. Bueno, es muy buena la pregunta de la maestrana, porque sí pasa, pero yo creo que hay una confusión, y por eso a veces es conveniente poner todo el texto del 8 constitucional para una mejor comprensión, porque yo creo que sí hay muchos funcionarios que están en el radar eso, ¿no? El tema de que lo que menciona el 8 constitucional es que en materia política solo los ciudadanos podrán dirigir ese derecho de petición. Entonces, aplica, pues de acuerdo al primero constitucional, a toda persona que se encuentre en el territorio mexicano. Pero sí, muchas autoridades te podrán decir, ¿verdad? No, pues si no eres ciudadano no tienes derecho de petición. Y sí es común, ¿verdad?, que la autoridad pues te salga con una cosa de esas, ¿verdad? Pero si le transcribes el 8 constitucional y haces eso que dicen todos los abogados aquí que hemos platicado, decir, mira, antes de que vaya yo y te promueva, ¿verdad?, porque no me das, ¿verdad?, no me haces efectivo mi derecho de petición, pues aquí está, ¿me explico? Y te digo, yo increíblemente, con la Constitución en la mano, ¿verdad?, con esa funcionaria de migración, ella me argumentaba, es que usted no sabe cómo que no sé. O sea, me está diciendo que porque te estoy pidiendo, en ese caso era porque estaba yo pidiendo por razones humanitarias, a una causal distinta a las que te mencioné, que era por la causa de la pandemia. Yo tenía un estudiante brasileño que estaba como visitante, entonces no se puede cambiar la condición migratoria, se le había vencido su documento, y yo pedía que lo regularizaran, como por razones humanitarias, porque su país tenía un alto porcentaje de mortandad, no había línea, no era cuando estaba la pandemia en pleno apogeo. Estaba construyendo un argumento. Entonces, pues dime que no, ¿verdad? Pero recíbeme la solicitud, porque ahí dice que hay otras, a criterio de otras razones, por otras razones, ¿no? Y no. Le dije, bueno, ¿y cuál? No, pues es que aquí no. Bueno, tus lineamientos sí son vinculantes, están en el Diario Oficial de la Federación. Le dije, pero pues aquí hay un argumento pro persona, y esto y lo otro, y dime que no, yo no te estoy diciendo que me digas que sí, pues recíbemelo, ¿verdad? O no me digas nada, pues también tiene sus consecuencias, ¿verdad? Pero no te puedes negar a recibírmelo. O sea, yo estaba impactado. O sea, yo fui subdelegado de migración, me explico, muchos años, en los años 2000, antes de la nueva ley. Entonces yo no me hubiera atrevido a que me promovieran un amparo por decirle, oye, no, pues no te recibo, ¿verdad? Pues yo te recibo y si me caes gordo, ¿sabes qué? Te hago una resolución, te pongo un coscorrón y me explico. Si me quedo así muy sácale punta, ¿verdad? Como hay unos funcionarios así que, o si de plano, ¿sabes qué? Pues sí, ahí déjalo, ¿verdad? Ah, sí, recibes el, pum, ahí, que Dios lo bendiga, me explico. Pero lo que no podrías hacer, ¿verdad? Nunca lo hice yo siempre lo respeté, pero me refiero a aquellos servicios públicos que no tienen esa vocación como tal o ese conocimiento. Pues yo la verdad quedé sumamente impactado, decir, ¿cómo se atreve a no recibirme, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Y me decía que era abogada. Decía, no, es que yo soy abogada, pues yo también, ¿verdad? Si quiere le traigo y todo, ahí consulte, ¿verdad? Y tengo muchos años de catedrático y pues me he dedicado muchos años a esto, ¿verdad? Y yo he estado en su lugar. Y si yo fuera su jefe ya lo había corrido, ¿verdad? Entonces, se lo digo en serio, ¿verdad? Pues ¿cómo? Me explico, o sea, ¿a qué grado de...? Es increíble, entonces, pobre de nuestros usuarios, ¿verdad? Entonces yo lo que veo ahí, pues, es seguir en eso, donde tienes toda la razón de que se agarran con cositas que no. Lo mismo para la niñez, ¿verdad? También
aunque jurídicamente no tenga ningún impedimento un niño o un adolescente para elevar una petición, pues va a ser a lo mejor poco exitosa la gestión, por algo que dijeron muy interesante en las mesas de ayer, ¿verdad? Social y culturalmente no estamos acostumbrados a poner atención a los niños y a la adolescencia, ¿no? Nos parece que pues son infantiladas, así ponen, perdón por el calificativo, decir, no, pues, y sí nos falta caminar en esa cultura y como sociedad y obviamente a las autoridades en abrir mecanismos para que los niños puedan ejercer y los adolescentes su derecho de petición, que yo creo que en muchos casos estructuralmente está diseñada la situación para que no sea efectivo el derecho para los niños y adolescentes. En los hechos no creo que haya mucho acceso a los niños y adolescentes al derecho a petición. No sé si me explique. Y cosas sencillas, a lo mejor que una sociedad de alumnos, por ejemplo, de una secundaria vaya y le plantea a la Secretaría de Educación, oye, pues hay mucho ausentismo de profesores, quiero que no haya ausentismo, quiero una mejora física, no sé si me explique. A lo mejor se hará en un evento protocolario escolar, pero así que ellos vayan y promuevan un escrito y que la autoridad los tome en serio y le den seguimiento, por poner un ejemplo así, no sé si me explique. No creo que aunque se hiciera, no creo que la autoridad los tomara en serio, no sé si me explique. O sea, tenemos esa situación. Vaya, no nos hacen caso a nosotros, están diciendo, no sé si me explique cómo, ¿no? Entonces, que la verdad las cosas, pues la mayoría de aquí creo que todos somos abogados, que nosotros los abogados pues sentimos esa cuestión de decir, bueno, pues si yo tengo conocimiento de la ley, y vas, ¿verdad?, con ese conocimiento y esa seguridad, y te encuentras con ese cinismo, estado de cosas, pues te imaginas, o sea, es lo que yo te respondería, ¿verdad?, que necesitamos avanzar en eso, abriendo brecha a los abogados, a los asesores del instituto, la sociedad civil, los de la academia, porque sí tenemos que cambiar eso. Tenemos que promover el Estado de Derecho. En México nos hace mucho falta el Estado de Derecho, es la verdad, punto. O sea, yo creo que eso se resume, ¿verdad? El Estado de Derecho en México tenemos un gran problema con eso. Necesitamos fortalecerlo, educar a las personas incluso que no tienen una profesión jurídica, o sea, en general la sociedad. Y lo que me preocupa más de unos años para acá es en los funcionarios, ¿verdad? O sea, los primeros que tienen que promover el Estado de Derecho, ¿verdad? Aquellos que sean servidores públicos de cualquiera de los tres poderes, ¿verdad? No sé si hay, pero muy buen tema, maestra Ana, ese son de los que parece que están ahí, pero creo que sí es muy importante, porque estoy seguro que en muchísimas áreas, no solamente en estos temas, el derecho de petición está siendo nugatorio en estos momentos. Eso sería mi comentario. Muchas gracias. Primeramente aquí hay una pregunta y enseguida al licenciado Miguel. Sí. Buenos días. Yo quisiera preguntar cuáles son los avances que se tienen sobre el respeto de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Porque, bueno, como hemos hablado, se ve que el sector privado, ante el desconocimiento, ante la falta de documentación, violenta derechos como la educación, el derecho a un trabajo, cuentas bancarias. Esa es mi pregunta. Yo no entendí muy bien la pregunta, perdón. No sé si no escuché bien. Perdón, ¿desea formular de nuevo la pregunta, por favor? ¿Cuáles serían los avances que se tiene sobre el respeto de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos en particular? Porque estábamos hablando sobre cómo el sector privado violenta los derechos, pero hablando específicamente sobre personas en contexto de movilidad. Sí, está compleja la pregunta. Creo que, bueno, por parte de muchos actores de sociedad civil y, bueno,
organizaciones internacionales como nosotros, mucho el trabajo se ha enfocado en la parte de la incidencia, ¿no? De sensibilizar, de cada vez más justo presentar el marco legal internacional y nacional que existe, y respaldar pues justo todas estas acciones y que exista más información y recursos dentro del sector privado, y bueno, ahora lo estamos haciendo más con la parte del sector financiero. Creo que hay también algunas iniciativas recientes que tienen mucho este enfoque, el Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes, que están pues enfocados desde una perspectiva de derechos laborales y bueno, especializado para población en contexto de movilidad. También la Comar en algunas ocasiones ha emitido oficios, ¿no? Cuando hay malas prácticas dirigidos, bueno, en temas de salud o en temas laborales, ¿no? Más estructuralmente, no sé si por ahí va la pregunta, no sé si hay algo específico que haya cambiado recientemente. Creo que a nivel local las acciones justo se han dirigido más a eso, a sensibilizar, a capacitar, y bueno, más específicamente ahí también creo que hay muchas oportunidades para trabajar, por ejemplo, con instituciones como el IFDP, para fortalecer esta parte quizás más desde una perspectiva legal cuando existan malas prácticas, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Más bien, gracias, Lic. Más bien es un apunte breve de por qué los bancos no bancarizan a las personas en movilidad. En realidad la regulación está desde el año 2017 de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hay dos cosas allí. La primera, la Comisión les aprobó varias prórrogas a los bancos precisamente para que no aceptaran para que entrara en vigor. El segundo es, gracias al cabildeo de los bancos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lograron insertar un párrafo que refiere que es facultad discrecional de los bancos contratar personal para que pueda validar los documentos migratorios. Ese es el Frankenstein, o ahí está el detalle, que en realidad es facultad de cada banco decidir si tiene o no personal pues para que supuestamente valide esos documentos. Básicamente no los bancarizan, y lo digo habiendo trabajado desde dentro, porque pues no son negocio. Y aparte hay dos países que tienen un problema muy serio, bueno, no serio, más bien que están dentro de países, de la lista de países respecto al combate del lavado de dinero y terrorismo, que son Venezuela y Cuba. Entonces, en realidad, con las regulaciones tan estrictas que hay respecto a la vigilancia del dinero, digamos que a los bancos les cuesta mucho vigilar ese dinero y no les reditúa mucho negocio. Suena muy mal, pero en sentido estricto eso es una cosa que implicaría justo hacer incidencia legislativa, incidencia judicial, de política pública, porque en realidad no los quieren bancarizar por eso, porque no les representan un negocio a las instituciones financieras. Van a complementar nada más un poquito respecto del tema, maestro. Sí, pero es que aquí nada más yo quiero decir algo, que no es negocio, que nos diga Rodolfo, él es experto en esto. Sí, yo solo quería complementar, muchas gracias por ese antecedente. También algo que entendemos que es uno de los retos a nivel central es el tema del sistema que tienen los bancos. Con el INE, pues está sincronizado completamente. Con las tarjetas que expide el INM no es así. Entonces, por todos estos temas de fraude y por todo el tema de comprobación de identidad, es que también hay muchas trabas que se han presentado, pero obviamente pues ahí pues hay que apoyarnos en el marco que está avanzando, el marco legal, para tratar de ir cambiando esa percepción, ¿no? Además que también el Instituto Nacional de Migración está abriendo una línea de comunicación para ponerse a disposición y poder hacer estas comprobaciones directamente con los bancos, ¿no? Que esa es otra oportunidad. Lo que se refiere es un poco la bancarización, es muy pobre en toda la población mexicana, o sea, es muy baja en general, y para la población inmigrante lo es peor. Ahora, toda la bancarización tiene que estar orientada precisamente, es decir, esto de que no es negocio no es cierto, o sea, sí, claro, pero no, yo lo entendí por ahí, sí, no, o sea, es un negociazo.
Realmente la bancarización para los inmigrantes es un negociazo. Véanlo con los de las remesas, vean el incremento que han tenido las remesas. La bancarización de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos es todo un potencial enorme y que todo mundo le quiere entrar a ese negocio. Entonces, por otro lado, déjame platicarles un poquito quizás para donde estaba orientado también. Hace 2 semanas estuve en Colombia, en la frontera Colombia-Panamá, haciendo trabajo de campo en lo que es le llaman el tapón del Darién. Después del título 42, como lo mencionamos, los flujos disminuyeron porque hubo un acuerdo realmente entre los gobiernos para detener ese flujo irregular. Sin embargo, ahora que estuve en esta frontera, la mayor sorpresa para mí fue ver que en los puntos de concentración de los migrantes, que todavía hay alrededor de 700, 800 cruces de personas diarias, y eso es bajo, en su punto mayor llegó a los 4,000, resultó que el mayor número de inmigrantes eran grupos, como ellos le llamaban, VIP. Eran grupos de inmigrantes con muchos recursos económicos y eran personas que venían de China, en su mayoría de la India, de otros países de África y Bangladesh, que tenían recursos, sobre todo para venir. Entonces estaban organizados en grupo en lo que es Necoclí, Turbo, Necoclí y Capurganá, para la idea de llevarlos. El tráfico de personas se ha incrementado enormemente. Las organizaciones criminales del tráfico de personas se ha incrementado demasiado. Todo está organizado allá. No se meten los gobiernos, son organismos criminales ya muy organizados para el tráfico de personas. Esas personas, me decían, están pagando entre 35,000 y 40,000 pesos para que los traigan hasta el territorio estadounidense. Entonces, si a eso lo unimos con toda esa movilidad de recursos, por supuesto que la bancarización de estas personas sí es un negocio muy fuerte. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Rápidamente, porque ya creo que es el coffee break. Como lo comentaba mi compañero Enrique, todos en la práctica sabemos, volviendo a temas migratorios, cómo es la autoridad migratoria. Como si les dicen, es que mientras tengas ese abogado o seas representante del IFDP, nunca vas a obtener nada bueno. La realidad es que aquí nosotros como abogados, y tenemos que hacer valer el Estado de Derecho, como decía válidamente aquí el expositor, a lo personal lo que a mí me ha funcionado muchísimo es quejas ante OIC, muchísimo, porque no les gusta que uno se esté quejando, incluso aplicar su propia ley a nuestro favor. Hay un artículo que señala que para no dejar en estado de indefensión al migrante se tienen que recibir todas las solicitudes que van dirigidos a migración. Incluso hay un artículo que sí tengo muy a la mente, el 140 fracción segunda, que es una causa de cese, además de sanción para el servidor público, quien dolosamente, hay algunos que lo hacen por mala gente, o por negligencia, que es en la mayoría de los casos porque ni siquiera conocen su propia ley, retrasen el normal procedimiento de los trámites migratorios. Si ustedes ingresan una queja ante OIC con eso, de inmediato incluso te llama migración, te dice, abogada, ya vamos a ver cómo podemos trabajar. Pero eso funciona mucho. Igual yo entiendo que luego dicen, no, es que las quejas en derechos humanos, pues evidentemente no nos llevan a nada, pero sí nos llevan, porque también una causa para cesar a ellos, incluso al titular, es el que se tenga o se demuestre una violación de derechos humanos ante autoridad competente. Entonces ahí es un poquito el poder utilizar su propia ley a nuestro favor, porque muchas veces ellos ni saben de qué están hablando, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Hay 2 preguntas más, la abogada y la licenciada Betty. Gracias. Sí, concretamente, hablando en materia de emplear al migrante, también lo que nos pasa mucho en Querétaro es que nos dicen, oiga, ¿y usted no nos puede conseguir trabajo? ¿O no sabe dónde nos dan trabajo? ¿No? Obviamente nosotros, bueno, por ejemplo, en Querétaro con el ACNUR se tiene una muy buena relación, también con asociaciones de la sociedad civil, y incluso entre ellos mismos ya los migrantes dicen como, ay, pues aquí contratan, o así, ¿no?
Entonces, mi pregunta concreta es, y a manera de lo que ustedes comentaban, concretamente aquí en Tijuana, por ejemplo, ¿qué se ha hecho o qué programas existen, qué políticas públicas existen que puedan darnos un poquito de luz, a lo mejor para comentarlo en nuestros otros estados, acerca de cómo se está empleando al migrante y cuáles podrían ser, ¿no?, los casos de éxito que en estos convenios de colaboración que existen? Porque claramente, pues desde el IFDP lo primero que les decimos es, no, pues nosotros no podemos emplearlos o no sabemos en dónde, ¿no? A lo mejor en una primera instancia. Gracias. Igual puedo tomar la primera parte. Bueno, acá trabajamos de una manera similar, como el resto de oficinas del ACNUR. Hay un componente de vinculación laboral importante en la oficina. Ahí es donde se realizan las capacitaciones sobre temas básicos de protección internacional, contratación de personas refugiadas. Se ha hecho este esfuerzo con más de 100 empresas en los últimos 2 años, pero continuamente buscamos seguir haciéndolo, ¿no? Y bueno, creo que sí, localmente podrían haber algunas también oportunidades de trabajo conjunto en esa materia. También hemos visto que el Servicio Nacional del Empleo ha tenido un rol más activo, lo cual vemos muy positivo, en generar, bueno, espacios. Hay una mesa de vinculación laboral que se estableció el año pasado para fortalecer la vinculación laboral de distintos grupos, entre ellos, uno de ellos está la población migrante y la población refugiada. Y bueno, también están estas acciones. Hemos visto que también es un elemento de interés de la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, de la Dirección de Atención a Migrantes a nivel local. Con ellos se hizo, bueno, con la Subsecretaría a nivel estatal se hizo este foro de inclusión financiera a inicios de mes. Esas son algunas de las acciones. También por parte de organizaciones de sociedad civil hay algunas que realizan esta vinculación laboral, ¿no? En general, creo que hay mucho interés. Obviamente responde a una necesidad del sector privado, de que están estas 14,000 plazas que comentaba al inicio, de más, ¿no? El superávit que hay, pues es importante, sobre todo en Tijuana, pero también en Mexicali, y eso pues también crea un entorno, pues, a que quieran contratar y que hay que aprovechar también para fortalecer esta parte más con un enfoque de acceso a derechos. Así muy breve quisiera comentar, en el caso nosotros que somos pues academia, también tenemos esa situación. Llegan a la clínica y la gente pues tiene esta situación apremiante, ¿verdad? Decir, oye, pues necesito trabajar. Nosotros estamos vinculados, tenemos convenios formalizados con OIM, con ACNUR, con Comar, pero también tenemos muy buena colaboración con instituciones como Hayas, Asylum Access, Save the Children. Trabajamos con muchísimas, ¿y por qué? Porque trabajamos con personas, no con la abstracción. Entonces no podemos nosotros darles empleo, pero sí los derivamos. A algunos programas que tiene la ACNUR, tenemos comunicación con ellos, y también con estas organizaciones. Creo que, no recuerdo si es Hayas o Asylum Access, ahorita me falla la verdad. Una de esos dos tiene un programa que se llama La Ruta de la Hospitalidad. Asylum Access. Entonces, que está restringido por las personas que son solicitantes o reconocidos como refugiados. Otros migrantes no entran en esa ruta de la hospitalidad, y precisamente ahí ellos tienen forma de vincularlo laboralmente, los ayudan a ampliarse, ¿verdad? Entonces nosotros los derivamos, es lo que hacemos, por poner un ejemplo. Pero en Nuevo León, que decir las buenas prácticas, el gobierno del Estado y la Federación están articulando ahí buenas políticas públicas. Abrieron un espacio de inclusión donde hay convergen una serie de autoridades estatales y federales, y donde están tratando también ahí de cubrir esa parte. Yo el martes próximo tengo una reunión con el director de productividad laboral de la Secretaría Estatal del Trabajo, precisamente para que nos den a conocer cuáles son el abanico de posibilidades que tienen, ¿verdad? Becas de empleo, de capacitación a la que pudieran acceder la población migrante, de personas de movilidad internacional,
refugiados o personas con necesidad de protección o migrantes. Para nosotros decirles e informarles, es decir, esta cuestión. Nosotros también participamos somos miembros honorarios en la comisión, en una comisión que tiene el CIPINA estatal, que es una comisión para la atención a la niñez y adolescencia migrante interna e internacional. Nosotros ahí participan, la preside Migración, el representante federal de Migración, y ahí converge Comar, Secretaría Estatal de Inclusión, lo que sería Secretaría de Desarrollo Social antes. Y nosotros somos uno de los miembros honorarios. Está OIM, están otras organizaciones que sí son miembros, ¿no? Y allí nos damos cuenta también de todas las políticas públicas que trae la Federación y el Estado, y también se las presentamos o lo derivamos o les informamos, tanto para el acceso a la salud, porque pues hay hospitales específicos que sí ya tienen un protocolo o algo donde acceden los migrantes a los servicios de salud, por ejemplo. Cuestiones de albergues, cuestiones también de becas y todo eso. Y creo que es una buena práctica, por ejemplo, que sociedad civil y gobierno, ¿verdad? Nosotros pues no lo hacemos directamente, pero si nos dan la información y la tenemos a disposición, pues le podemos dar esa información a la persona, ¿no? Entonces, yo creo que esos mecanismos vale mucho la pena explorarlos, ¿verdad? Y este modelo que yo creo que sí ha sido exitoso en Nuevo León, yo creo que sí hay un éxito eso, y que es muy encomiable que lo hagan así, ¿verdad? Ese sería mi comentario. Sí, nada más quizás mencionar también el caso de Ciudad Juárez con respecto a la empleabilidad de los inmigrantes. Ahí están muy organizados los empresarios. Hay asociaciones, por ejemplo, de los maquiladores que están muy organizados, hacen sus solicitudes de empleo y son canalizados a través de los centros integradores del migrante. En este caso, un primer escalón son estos centros integradores del migrante y después se bajan a los albergues. Ya hay una canalización, una derivación directa de esos albergues hacia las plantas maquiladoras o hacia las fábricas. Y también se están organizando a otros niveles para ver lo de la construcción, por ejemplo. El migrante trabaja mucho en la construcción, entonces también hay una asociación que los congrega y hacen esa solicitud de empleo y también es derivado hacia los albergues, y ya en los albergues tienen más información sobre los inmigrantes, que quienes sí cuentan con RFC, quienes cuentan con CURP, es decir, ya hay una reciprocidad en la información. De un lado la demanda de estos empleadores y por el otro lado estos albergues, organizaciones de la sociedad civil que están operando y los centros integradores. Entonces es un canal que, por ejemplo, en Ciudad Juárez sí está dando resultado. Muchísimas gracias, doctor. Cerramos esta mesa de trabajo con la última pregunta de la licenciada Betty. De hecho, yo iba a decir que igual ya no quiero interrumpir el receso, más bien si quiero lo digo en el micrófono y si alguien tiene experiencias similares lo podemos compartir ahorita en el descanso, pero lo que nos está sucediendo mucho en Ciudad de México es que cuando notifica la Comar resoluciones desfavorables, antes de notificar retira constancias originales de trámite y además ya se están venciendo en automático las CURP, lo que les impide renovar tarjetas y seguir dados de alta ante SAT o volver a inscribir a los niños a las escuelas. Entonces, si alguien tiene en sus adscripciones el problema similar, si están haciendo algo, si están presentando amparos o en nulidades están solicitando las medidas cautelares, y cuáles han sido los criterios que en su caso han generado, porque pues nos interesaría mucho, porque es un problema bastante grave justo para la cuestión del empleo y la educación. Perfecto, tomamos nota para comentarlo con posterioridad y les agradecemos la participación, sobre todo a nuestros ponentes.